Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por vuestra invitación y vamos a dar comienzo a esta meditación en Gálatas 22 al 25, capítulo 5, Gálatas capítulo 5 del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Señor, anhelamos y deseamos conocer más de tu buena voluntad para nuestra vida. Y al encontrarnos con este pasaje de la Escritura, descubrimos más de tu carácter y más de tu voluntad para nuestra vida. Y por ello suplicamos que en la meditación que ahora haré sirva para animar, alentar y exhortar a tu buena voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La sección del 22 al 25 tenemos que considerarla como una unidad, no hacerlo palabra por palabra o distraernos en el comienzo donde hay esta lista de las 9 virtudes, porque fácilmente nos podemos atascar en ese lugar y no ir a lo que es el meollo de la cuestión. Porque lo que el apóstol está tratando no es de las virtudes, sino del Espíritu Santo. Y el punto central de los versículos que nos corresponde, la parte central se encuentra en el 24, que dice los que son de Cristo. La clave para entender esta porción es esta, los que son de Cristo. Hay una diferencia, están los que no son de Cristo y los que son de Cristo. Entonces, los que no son de Cristo tienen su comportamiento, tienen su forma de vida. Pero ¿qué clase de comportamiento y de vida tienen los que son de Cristo? Y ese es el énfasis del capítulo 5 de Gálatas. Y lo que vamos a hacer para entenderlo mejor es empezar por el final, porque el final nos llevará al principio y partiendo de ese final podremos entender todo el contexto en el que estamos. Y lo que encontramos en el final es que tenemos que andar por el Espíritu. Y andar es acción, es movimiento, es dinámica. No está hablando de creer por el Espíritu, es andar por el Espíritu. Ahora, ¿quién puede andar por el Espíritu? ¿Quién es el que se puede identificar en que está andando por el Espíritu? Pues inmediatamente nos dice que vivamos por el Espíritu. Así que no puedes andar por el Espíritu si no tienes la vida, si no vives por el Espíritu. Entonces ya tenemos una aclaración, que si quieres andar por el Espíritu, tienes que tener la vida, vivir por el Espíritu.
¿quiénes son los que viven por el Espíritu? Son los que son de Cristo. Los que son de Cristo tienen una identidad muy personal, muy concreta, y son los que han recibido el Espíritu y por tanto andan en el Espíritu. Y para ser de Cristo tienes que identificarte con Cristo y llegar a la identidad que Pablo ha mencionado ya en el 2:20, donde él dice, crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, hay una conversión, hay una identificación con Cristo y hay una nueva naturaleza que se ha producido al creer. Y ahí recibimos el Espíritu y a partir de ahí andamos en el Espíritu. Y como consecuencia final de esta transformación es que lo lógico que tengamos el fruto del Espíritu que ya tenemos. Así que cuando llegamos al versículo 22, al principio, no tenemos que estar pensando en fabricar esas virtudes en nuestra vida, porque no es algo forzado, el fruto no es forzado. En un manzano, el fruto del manzano no están allí cuando aparece la flor y después se va a formar el fruto, están discutiendo de decir, a ver, ¿seré pera, seré manzano o seré melocotón? Y están ahí luchando. Y a ver qué parte de pera puedo mostrar y qué parte de manzana puedo mostrar. Eso es absurdo. Pero esa forma de razonar la hacemos cuando nos encontramos con pasajes como este que decimos, bueno, sí, tengo amor y gozo, pero lo de mansedumbre y paciencia, eso me cuesta más. No, porque Dios te ha hecho partícipe del Espíritu y lo propio del Espíritu es que haya este fruto de estas cualidades, estas virtudes que son propias del Espíritu. Por eso, cuando leemos pasajes como Segunda de Pedro, capítulo 1, la primera parte, nos habla de que somos partícipes de la naturaleza divina y tenemos que añadir el fruto del Espíritu, que es lo propio, porque tenemos el Espíritu. Y si no estamos añadiendo ese fruto, estamos un poquito lejos de lo que es el propósito y la voluntad de Dios con la redención y la salvación para el creyente. Así que lo lógico, lo propio, es que si tú eres de Cristo, si eres de Cristo y has crucificado tu carne juntamente con Cristo, y si vives por el Espíritu, entonces andarás por el Espíritu. Y si andas por el Espíritu, tienes de forma natural producir el fruto del Espíritu. Así que cada uno tiene que valorar su propia vida y considerar cómo estoy viviendo, cómo estoy andando, qué fruto doy mi vida, qué fruto da que manifieste que soy de Cristo. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y la evidencia de que si soy manzano, daré manzanas. No puedo dar otro fruto.
Y si soy peral, pues daré peras. Pero no puede ser al revés, ni lo puedo mezclar. Daré el fruto de lo que soy y estoy unido a la raíz que me suministra la vida y por ella puedo dar el fruto. Y el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer y no podéis dar el fruto que corresponde porque no tendréis la vida. Pero en Cristo, si somos de Cristo, hemos recibido el Espíritu y ese Espíritu tiene una identidad y un fruto. Y ese fruto lo manifiesta en nuestra vida. Ahora es interesante que esta sección muy concreta, si fuéramos a Génesis 5, 21, 24, no coinciden exactamente los versículos, es el 21 al 24, allí nos encontramos con Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? Después en Hebreos 11:5 nos aclara que antes de ser llevado, recibió o se dio testimonio de haber agradado a Dios. Y Enoc caminó con Dios porque agradó a Dios. Y la obra del Espíritu Santo es agradar a Dios. Y todo aquel que tiene el Espíritu vive para agradar a Dios. Y si fuéramos a Efesios 5:25, allí nos encontraríamos con la relación que hay de Cristo con la Iglesia. Y no tenemos que olvidar que cada uno de nosotros formamos parte de la Iglesia de Cristo. Y dice que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por ti y por mí, Cristo se ha entregado, ¿para qué? ¿Para que vivamos de cualquier manera? No, no podemos justificar lo que es injustificable. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu implica andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, nuestra vida dará el fruto del Espíritu. Y nos encontramos con 3 verbos destacables que en Génesis 5 es andar, caminar, junto con agradar. En Efesios es el amor, el afecto que une a Cristo con la Iglesia y es la motivación de los afectos, no solamente de Cristo con la Iglesia, sino de la Iglesia con Cristo. Y eso nos implica a nosotros en nuestros afectos hacia Cristo. Y en Gálatas nos insiste andar en el Espíritu. Así que tenemos andar en el Espíritu, amar y agradar. Esos serían 3 verbos para considerarlos y pensar cómo los aplico en mi vida, cómo están aplicados en mi vida. Ando en Cristo, amándole y agradándole. Vivo para agradar a Dios o vivo para justificar mi vida y decir que tengo salvación, que soy salvo y ya está.
Pero la salvación de las Sagradas Escrituras implica un compromiso y un cambio de vida. Y este es el énfasis que Pablo hace en Gálatas 5. Estamos con la libertad, pero no la libertad para andar en la carne, sino con la libertad para andar en el Espíritu y dar los frutos esperados del Espíritu. Y si no estuviéramos cubiertos de Cristo, difícilmente podríamos dar esos frutos. Pero como Cristo nos ha cubierto, hemos sido revestidos de Cristo, podemos, y no solamente podemos, sino que debemos, porque tenemos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios nos ha dado para que participemos de la misma naturaleza divina y este sea un testimonio al mundo de que Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas y ahora estamos andando en Cristo, andamos por el Espíritu. Que Dios os bendiga.